Eso fue lo que pasó en el monte esta tarde, así que bueno, los dejamos. Pará, un segundito. Me están informando de estudio que necesitan comunicar algo importante. Muchas gracias Franco por el pase. En este video les quiero explicar por qué no es recomendable venir a Tauranga o Mont Manganui entre abril y septiembre, y también les voy a dar unas explicaciones, unos pequeños consejos a la hora de aplicar a la posición de barista, dado que esta temporada fue muy difícil conseguir a alguien adecuado. También les voy a mostrar en este momento todas estas cosas que vieron en la miniatura del video. Son currículums vitales, más o menos tengo como 200 acá en mi poder. Lamentablemente habré contactado al 1%, pero bueno, empezamos. Empezando por lo primero, tanto Mont Manganui como Tauranga tienen una temporada de turismo que empieza en septiembre y termina en abril aproximadamente. Por lo tanto, no recomiendo venir fuera de esas fechas, lo que sería entre abril y septiembre, porque los planteles mayormente ya están armados y las pocas oportunidades que se muestran o se ofrecen son porque quizás alguno del plantel está en Working Holiday, o alguno que se quiere ir a la Isla Sur, o alguno que renuncia por X motivo. Entonces, por eso digo que las oportunidades son pocas. Si bien nosotros hace 2 semanas, estamos hablando que estamos en julio, tomamos 2 personas nuevas, es porque hubo cambio de dueños, mucha gente renunció, mucha gente se fue a otro país, teniendo Work Visa, teniendo Working Holiday. Entonces las oportunidades quizás son mínimas y más limitadas. En cambio, si vos venís cerca de septiembre, pongámosle en agosto, o mismo septiembre, quizás hay muchos lugares que están a falta de staff, entonces prefieren ir armándose para en verano, seamos, digamos, noviembre, diciembre, ya tener un plantel más sólido. Lo que están buscando muchos dueños kiwis, mucha gente local, es tener planteles fijos y permanentes, ya que les está ya hace bastante molestando mucho el tema de tener mucha rotación. Quizás volver a explicar o encontrar la persona adecuada. Entonces ese es un punto a tener en cuenta. Yo me acuerdo que yo cuando vine, por ejemplo, a Nueva Zelanda, yo vine en septiembre y yo a las 2 semanas conseguí trabajo, que es en el que estoy ahora hace casi 3 años. A los 3 meses de haber llegado, el dueño me propuso darme un sponsor, lo cual no acepté porque todavía tenía casi 8 meses de Working Holiday. Así que después de ese tiempo, obviamente lo reconsideré. Pero, ¿qué pasa? No tan solo el dueño que a mí me contrató, como más gente acá en el monte, me ha dicho lo mismo. El tema de, lamentablemente, la rotación y las Working Holiday, que es algo que sigue funcionando, no estoy diciendo que no, es algo como que a veces molesta, porque quizás gente que quiere trabajar 2 meses, tres y después irse, entonces quizás es algo que a la hora de tener un team sólido o un equipo consolidado, es como que, bueno, ahí está la pequeña diferencia. Déjame hacer una aclaración post edición. A lo que me refiero con las Working Holiday y el tema de que quizás muchos dueños están priorizando no contratarlos, es porque si vos, por ejemplo, llegás en septiembre o en agosto y pensás quedarte quizás hasta octubre o noviembre, ahí es donde quizás se perjudica, porque el dueño quizás tenga que cambiar, o el staff tenga que cambiar o modificarse o reentrenar a otra persona durante el verano. Entonces ahí está el problema. Pero ahora si vos, por ejemplo, sos Working Holiday y llegás en junio, julio, agosto y querés quedarte o podés quedarte hasta, digamos, no sé, febrero, ahí ya la cosa cambia, o finales de enero, ya la cosa cambia porque durante el tiempo más complicado de la temporada, el staff no tiene que modificarse o cambiar. No hay que reentrenar a otra persona y demás. Así que, pequeña aclaración por las dudas para que se entienda, y seguimos con el video. ¿Por qué no hay tanta gente entre abril y septiembre? Si bien son dos, digamos, barrios, o barrios, digámosles, residenciales, Mont Manganui, más específico, es más, digamos, más un lugar de retiro. O sea, la gente con plata viene ya quizás en sus últimos años, no sé si de vida, pero digamos ya como a disfrutar un poco más. Entonces es un barrio bastante calmado. Lo mismo pasa en Tauranga. Si ves uno de mis reels, te muestro cómo hay
muchos, y esto hace ya 3 años, si bien el reel que hice es nuevo, ya hace años que hay muchos lugares cerrados, muchos locales sin alquilar, sin tener, digamos, movimiento o rotación con negocios, porque aunque son barrios chicos, la rotación de gente y clientes no es tan, digamos, positiva. Entonces, por ende, no hay negocios, eso influye a falta de trabajo. Em, Saliendo del lado de lo que es trabajo en Nueva Zelanda, voy a explicarte algo que creo es fundamental en todo lo que me ocurrió este último año a la hora de contratar gente y explicarte un poco de cómo o qué conocimientos básicos tenés que tener a la hora de quizás postularte para barista. Yo hice el curso de barismo en Argentina casi unos 9 meses, también fui asistente de profesor y tengo bastantes, digamos, conocimientos acerca, lo cual yo te voy a decir, en este café que trabajo actualmente, en los 3 años que yo estoy, no han contratado ni un solo barista con la experiencia y quizás conocimientos que tengo yo acerca del café. No hubo nunca un barista que sepa calibrar, no hubo nunca un barista que sepa bien lo que es hacer un café. Si bien te puedo comparar entre baristas y gente que hace café, ahí va a estar el problema. En Nueva Zelanda no hay muchas cafeterías de especialidad, lo cual es un problema, porque yo desde Argentina, si bien hice el curso de bartender y de barista, pensaba, Nueva Zelanda va a tener un estándar bastante alto, va a necesitar gente capacitada. Y la verdad que no solo donde yo trabajo, si bien es una experiencia personal, pero en lugares en los cuales recorro, hablo y dialogo con personas detrás de este lado, en la máquina de café, me he llevado una sorpresa bastante importante. En Nueva Zelanda también, te voy a explicar, hay un método que, si bien se hacen entrevistas, se usa mucho el trial o el día de prueba. Entonces, lo que yo he realizado mucho es, por ejemplo, viene alguien con un currículum, me trae el currículum, lo leo, veo que tiene experiencia, quizás para ser mesero o para hacer cafés, y le hago unas preguntas. Lo que me ha pasado es que mucha gente me ha dicho, tengo experiencia o sé hacer café, y le he dicho, bueno, vení, haceme un café, y a la hora de la gente que capaz hace café le parecerá gracioso, pero cuando vos te dicen tengo experiencia y ves que quizás la jarra para hacer la leche no la agarra bien o la emulsión no es ni en los mínimos estándares, o ahora yo les voy a mostrar igual algunos errores que he visto a la hora de las entrevistas, es como que impresiona un poco o impacta. Por eso hay que quizás no mentir o no, o si tenés experiencia, como en mi caso, yo tenía experiencia hace más de 5 años y decía, sí, tengo experiencia, pero a ver, mi práctica no es reciente, o sea que quizás necesite practicar un poco. O sea que hay que tener en cuenta no mentir y quizás ser claro con los conocimientos y las prácticas previas para la posición que queramos aplicar. Así que otra cosa, los currículums por gente conocida, amigos, manager del lugar. No hay un estándar, ya tengo preparado otro video en una oficina de reclutamiento. No hay un estándar, no hay un modelo, no hay una carta de presentación que sea óptima, que haya que seguir para quizás tener más oportunidades. Yo creo que la experiencia y los conocimientos y la capacidad de aprender, eso creo que le gana a todo lo demás. Vamos a pasar al café, les voy a explicar un poco los errores y lo que me parece básico para aplicar o hacer un trial acá en Nueva Zelanda. Así que vamos. Bueno, empezamos con la práctica y mi recomendación personal de lo básico que tenés que saber para hacer un café en un trial o si querés aplicar para la posición de barista. Si hiciste el curso en Argentina o en algún otro país, creo que vas a estar 10 puntos. Pero si no lo hiciste y aprendiste de otras cafeterías, ten en cuenta que quizás hayas aprendido un método erróneo o de una manera, un procedimiento no tan óptimo. O sea que sí o sí, en mi recomendación personal,
siempre trata de aprender recetas y procedimientos internacionales y luego adaptarte a lo que cada cafetería en específico te enseñe. Así que te voy a mostrar lo básico y quizás algunos errores que ha cometido gente la cual me ha dicho que tenía experiencia y que tenía cursos y que tenía habilidades y a la hora de quizás pasar acá y hacer la prueba me han un poco decepcionado. Si bien los nervios pueden jugar en contra, que eso se entiende al 100%, eh, priorizo quizás el insistir al no mentir y al ser honesto con la experiencia y el tiempo que hayamos tenido de práctica anteriormente. Así que me pongo cómodo y les explico bien. Bueno, principalmente te voy a mostrar los pequeños errores que han cometido algunas personas a la cual les he hecho pasar de este lado. Y después te voy a explicar quizás, mediante corregimos eso, lo básico. Mayormente, si vas a hacer un trial, no siempre, pero puede pasar, de que hagas el trial cuando la cafetería esté abierta. Por ende, no tendrías por qué calibrar el café o no. Si bien te pueden preguntar, yo siempre pregunto acerca de si sabes calibrar o no el café o si tenés conocimientos acerca de los gramos y los pesos del café en seco o en líquido. Eso ya es aparte. Pero básico. Arranquemos con, no tenés el curso y querés por lo menos hacer e intentarlo. Los primeros errores que vi es gente, por ejemplo, vamos a hacer una prueba rápida. Por ejemplo, hacemos el café. Primero gente haciendo el tampeo. Vamos acá. Podés usar o no esto. Hay un montón de materiales o herramientas. Pongámosle que esto lo uses o no. Eso no cambia nada. Pero creo que algo muy importante a la hora de si sabes o no sabes hacer café es el tampeo. Y si vos el tampeo no solo no te posicionás bien, sino que al momento de hacer quizás la presión la haces así o la haces así, mostrar las dos cámaras, ya ahí habla mucho de si sabes o no hacer café por el tema del agua, cómo se escurre a través del tampeo. Eso ya no tiene corrección. Entonces, ya ese es un punto negativo, lo cual he visto que la gente quizás hace, hace así, o hace el tampeo así, o hace así. Eso ya, primer punto negativo. Otra cosa es ponerlo acá. Puede ser que tengas, a ver, distintas máquinas, que hayas trabajado con distintos equipos. Eso puede pasar, eso no hay problema. Pero, por ejemplo, he hecho el café y capaz que no prestas atención también, eso es un punto importante, a los segundos que corre el café. Pongámosle que el barista que está trabajando en la cafetería o no calibró el café bien o quizás, como te digo, en mi restaurante, en este donde yo estoy trabajando, nunca hubo un barista con experiencia o con conocimientos. Y la calibración siempre era, no, que acá haya 18 gramos y que esto corra a 30 segundos. Pero no había una base del porqué. O sea, era 18 gramos, 30 segundos. El sabor no importaba. Entonces, voy a empezar de cero. Esto siempre tener la atención acerca del tiempo. Un espresso y doble espresso. Empezando por esto. Yo siempre cuando te hago el trial, dejo los equipos acá, todos los portafiltros. Ha visto personas que lo han sacado de acá, han obviamente tirado el café, han usado esto así sucio. Eso ya es un punto negativo porque esto siempre hay que limpiarlo, o sea, siempre hay que limpiarlo. Hay gente que lo ha puesto directamente acá, eso es otro punto negativo. O ha visto gente, y esto no es para reírse porque gente que capaz que decía, "Ah, yo tengo el curso", pero hay gente que quiere quizás conseguir el puesto y no puede o quiere intentarlo. Es algo totalmente positivo, por eso hago el video. Hay gente que ha sacado el café, ha tirado lo que quedó, la pastilla, y ha lavado el filtro así. Y ahí ha puesto el café. ¿Por qué pasa eso? Porque han aprendido de otra cafetería. Entonces, por eso recomiendo tener conocimientos de cualquier escuela, no recomiendo ninguna, de cualquier escuela en cualquier país,
eh, porque siempre es importante aprender conocimientos internacionales acerca del café y después adaptarse. ¿Han hecho eso? Y después, otra cosa que también les quiero comentar, en Nueva Zelanda hay cursos de café, pero son de un día. O sea, hay mucha gente local que ha venido con su certificado, su diploma. Yo voy a mostrar el mío ahora. eh, que el curso es de un día, o sea que en un día, si bien podés aprender todo, no tenés práctica, no tenés conocimientos integrales o básicos de la historia del café, que aunque no te sirven en una cafetería, son importantes quizás más que nada para hacer una carrera, el que es amante o apasionado del café. Punto negativo número 3 o 4, cuando pones el café acá, poner directamente, ha pasado una sola vez, que la persona quizás por los nervios ha puesto el café directamente a hacer sin presionar, pero lo que iba es no limpiar, quizás no limpiar bien acá y acá, entonces eso va a ser otro punto negativo, porque es algo importante. Si bien Nueva Zelanda no hay cafetería de especialidad, hay puntos claves o protocolos que hay que cuidar a la hora de quizás hacer el café, porque eso cambia mucho en los sabores. Entonces, vamos con el café, vamos a hacer otro y les voy a mostrar el tema de la leche. Muchas cafeterías tienen sus distintos quizás tamaños de tazas. Yo ahora les voy a mostrar y aclarar algo que es un estándar en la mayoría. Por ejemplo, tengas una taza chica o mediana, mayormente en todas las cafeterías siempre se sirve el café hasta el tope, siempre se hace al ras. Me ha pasado de gente que me ha hecho por ejemplo, un café largo con una jarra mediana o chica y el café queda por la mitad. Y me han entregado un café así, lo cual, a ver, no digo que esté mal, pero es un punto a tener en cuenta. A veces dices, es sentido común, pero a veces no es sentido común para la persona que está haciendo la prueba, por nervios o demás. Me ha servido el café hasta la mitad. Los estándares mayormente al 100% es hasta arriba. Entonces, si vas a hacer un café grande, tenés que usar la jarra acorde al tamaño de la taza. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un flat white, un cappuccino. Importante conocimientos acerca del aire que hay que darle a la leche, si es más o menos espuma, si es un flat white o un cappuccino. A ver, si yo bien no tengo la experiencia 100% y no soy campeón mundial de arte latte, con la práctica uno va aprendiendo. Entonces, vamos a hacer un flat white, que es algo muy común en Nueva Zelanda, que es darle un poco de aire al principio y después, al final, introducir un poco más la lanceta para que no se introduzca más aire. También tener en cuenta cómo apoyan la jarra en la lanceta y la temperatura. Ahí bueno, se me fue un poco. También no solo me ha pasado de gente que ha emulsionado la leche así, sin apoyar quizás esto acá, lo cual a veces es comodidad, pero también eso habla mucho. Aunque se puede hacer, no digo que no, quizás es también de dónde lo hayas aprendido. El tema de la limpieza, si limpias esto o no, si lo purgas o no, eso también te dice mucho de la experiencia que tengas o que sepas, dado que esto hay que limpiarlo siempre en cada café que hagas. Y después el café. También cómo agarrás esto, el agarre. He visto gente que lo ha agarrado de una manera rara. Quizás, a ver, no quiero decir que esté mal, pero es un estándar quizás básico en bastantes baristas de cómo agarrar tanto la taza como esto, que te da un indicio de si quizás sabes o no. Por eso digo, no mentir en la entrevista. Bueno, ahora me quedó por hablar, me quedó siempre
que la leche quede lo más brillante posible, sin aire. A ver, si bien hay cafeterías que no te piden arte latte, hay que priorizar hacer quizás una buena emulsión, una buena leche, temperatura y demás. Por ende, eh, podés no tener un arte latte bueno o hacer un corazón, un simple corazón, pero trata de priorizar, saber la temperatura, que son 3 segundos, cuando te quema la taza, la jarra 3 segundos, soltar. Eso va a ser una temperatura entre 60 y 70 grados. Eh, y la textura de la leche tiene que estar lo más correcta posible. No me estoy olvidando de nada. Esos son mis consejos y quizás mi paso a paso para que al momento de hacer la prueba te vaya lo mejor posible. Muchos éxitos y cualquier cosita escribime lo que necesites y te pueda ayudar. Acá voy a estar. Salud. Café como arte, y es que el café es una fruta, ¿no? La fruta vincula a estos sabores dulces desde el origen. Podemos ver, por ejemplo, acá en todo lo que tenemos que el café